El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Tengo todavía muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se los anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo en una ocasión que fui a una casa y había un niño como estos que están acá, habrá tenido un poquito menos, unos 4 o 5 años, y bueno, me había invitado la mamá. Le digo al niño: hola, ¿cómo te va? Y el niño me dice: bien, ¿y vos? Y la mamá se quedó helada, ¿no? Oh, ¿cómo le vas a decir así al padre? Como que el niño se había puesto, o sea, como que me hubiera faltado el respeto, porque el niño pensaba o vieron que los niños igualan, ¿no? Viene a saludar al presidente y le dice: hola, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, pero ¿eso por qué? Porque el niño tiene como digamos, no tiene la plena conciencia de con quién está enfrente, quién es el que está enfrente. Si es el presidente, si es el papa, si es el intendente, si es el papá de él, si es un amiguito, a todos los trata igual. Le falta como esa comprensión de quién tiene enfrente. Bueno, pero eso que le pasa a los niños, atención, porque también a veces nos pasa a nosotros. Es decir, tenemos un concepto equivocado o proyectamos sobre la figura, la presencia de Dios, un concepto que es mío, personal, sin darme cuenta quién realmente es Dios. Nos pasa como al niño. A veces miramos a Dios y pensamos que es como a mí me parece que es Dios. Y quizás ese Dios que nosotros pensamos que es así, no es el Dios verdadero, el Dios revelado por Jesucristo. Por eso en esta ocasión, esta fiesta de la Santísima Trinidad nos da la oportunidad de reflexionar sobre cuál es el Dios verdadero. No el que a nosotros nos parece, el que nosotros nos proyectamos. Ustedes piensan en esto. ¿Cuántas veces uno dice: Dios tendría que hacer desaparecer el mal o las personas malas? Fíjense, en ese concepto uno está proyectando en Dios un concepto personal. Lo que yo creo que debería hacer Dios o lo que yo creo que debería ser Dios. Pero ese no es el Dios en el cual nosotros creemos. Es un Dios que nos imaginamos. ¿Me explico? Entonces, es muy importante, y la fiesta que hoy día estamos celebrando de la Santísima Trinidad nos va a mostrar cuál es el Dios verdadero en el cual nosotros tenemos que creer. No el que nosotros nos imaginamos, sino el verdadero, el que se ha revelado. Porque nosotros podemos saber quién es Dios porque Él mismo nos lo ha dicho. Él se ha revelado. Él ha dicho: yo soy de este modo. ¿Y cómo ha dicho Dios que es? Dios ha dicho que es un ser personal, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que son 3 personas y un Dios verdadero. Eso que nos hacemos todos los días cuando hacemos la señal de la cruz, ¿no? ¿Qué decimos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la Santísima Trinidad. Pero lo primero que tenemos que destacar, que el Dios revelado, el Dios verdadero, es un Dios personal.
¿Qué significa personal? Significa que, como esta niña que yo tengo acá es una persona, yo puedo hablar con ella, puedo relacionarme, puedo contarle, puedo pedirle su ayuda. Lo mismo ocurre con Dios. Nosotros tenemos un Dios que se ha revelado en 3 personas, pero cada una de las personas es persona. Por eso yo puedo relacionarme con el Padre, puedo relacionarme con el Hijo y puedo relacionarme con el Espíritu Santo. Esto es muy importante porque una vez tiene un concepto de un Dios un poquito difuso, ¿no? Otras religiones, por ejemplo, hablan de un Dios que es una energía que está en el mundo. No, bueno, ese no es nuestro Dios. No es una energía Dios que está en todas las cosas, que anda por ahí, energías positivas, negativas. Ese no es Dios. El Dios que se ha revelado y que nosotros deberíamos creer es un Dios que es Padre, Padre misericordioso, Hijo del Padre y hermano nuestro, y Espíritu Santo, santificador y aquel que viene a habitar en nosotros. Ese Dios que tiene como primera característica que es un ser personal, es el que nosotros creemos. Pero además hay otra cualidad, otra característica de este Dios, y es que es un Dios providente. Providencia es una palabra compuesta del latín providere, que significa ver más allá o ver antes, o que ve lo que puede pasar. Nuestro Dios es un Dios providente. ¿Qué significa eso? Que ese Dios es un Dios que guía todas las cosas. Decíamos en el Salmo, qué admirable es, Señor, tu obra, la obra de la creación, porque ese Dios ha creado todas las cosas, pero no las ha creado y las ha dejado ahí como cuando uno hace un dibujo en plástica, que uno hace un dibujo y después lo deja ahí. No. Dios nos ha creado, pero además nos acompaña, guía nuestra vida, gobierna todas las cosas. Es un Dios providente, es un Dios que guía nuestra vida, que, como dice el mismo Jesús, ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios lo quiera, lo sepa. De tal manera entonces que nuestro Dios es un Dios que sabe lo que nos pasa, que guía nuestra vida. Uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo Dios sabe que estoy enfermo y con esta enfermedad tan difícil? Bueno, sí, Dios lo sabe y a veces nos toca, es parte de nuestra vida, ¿no? O cómo Dios, si es tan providente, cómo Dios puede haber permitido que esté enfermo un niño. Bueno, es parte del plan de Dios, no sabemos por qué. Pero sí, es un Dios que nos guía, que acompaña y que gobierna todas las cosas. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Un Dios personal, un Dios providente, que guía, que nos acompaña, que es el Señor de la historia, que nada ocurre en la historia por casualidad. Pero además de ser un Dios personal y un Dios providente, también es un Dios que está con nosotros. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús en la última cena le dijo a los apóstoles, si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Mi Padre lo amará, vendremos a Él y en Él haremos morada. Eso significa que Dios no solo nos acompaña como un papá que toma de la mano a su hijo y lo lleva, ¿no? Sino que Dios nos acompaña interiormente, está en nosotros. Dios está en nosotros. Son muy fuertes las palabras de Jesús, ¿eh? Si alguno me ama, guardará mis mandamientos, mi Padre lo amará, vendremos a Él y en Él haremos morada. Dios está en nosotros. Teológicamente ese misterio se llama inhabitación trinitaria. Dios está dentro de nuestra alma, Dios nos acompaña realmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando uno está en gracia de Dios, ha recibido el bautismo, está en nosotros. Por lo tanto es un Dios que va con nosotros. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos.
Ojo con esto. Dios no es el que nos imaginamos. Ese es el Dios que se ha revelado. Un Dios personal, un Dios providente, un Dios que nos acompaña. Esto es muy importante saberlo. Porque si uno tiene un concepto equivocado de Dios, Dios me termina desilusionando. ¿Por qué? Porque no hace lo que yo quiero. O no es como yo creo que debería ser, ¿no? A veces uno dice eso, ¿no? ¿Por qué Dios no elimina el hambre, la injusticia y proyecta en Dios tantas cosas? Que Dios respeta nuestra libertad. Dios es un ser personal, providente, que nos acompaña, pero respeta nuestra libertad. Es muy importante, y aprovechamos esta solemnidad de la Santísima Trinidad, para refrescar esto. Porque depende de nuestro concepto que tengamos de Dios, es cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Si vamos a vivir enojados, si vamos a vivir quejándonos con Dios, si vamos a creer en un Dios que nos castiga, que solamente está para juzgarnos y señalarnos, o si realmente creemos en este Dios que es personal, que es Padre, Padre misericordioso, es Hijo hermano nuestro, es Espíritu Santo santificador, que es providente y que nos acompaña. Los invito entonces a que en esta fiesta de la Santísima Trinidad revisemos esto. ¿Quién es Dios para mí? Piénsenlo. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En el que nosotros nos imaginamos o en el Dios verdadero y revelado? ¿En el Dios personal, en el Dios providente y en el Dios que nos acompaña? Ave María Purísima. Ese día.